buenas noches con todos, ¿qué tal? Buenas noches Luis, buenas noches Ingrid, Javier, Dante, Jorge, Lenin, María, Teresa, Betty, Elsa, buenas noches. ¿Me escuchan por el audio? Sí, Carmen, buenas noches, ¿se escucha bien? Ok, perfecto, buenas noches. Vamos a comenzar el día de hoy con el tema de la innovación social. A ver, no sé, Dante, si tú haces la introducción. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, estimados amigos y público asistente, director global. El día de hoy tenemos un tema muy importante, sobre todo en el contexto actual, ¿no? En el que estamos viviendo en la coyuntura, denominado innovación social. Este webinar está a cargo de la ingeniera Carmen Vázquez Dextre, ella es ingeniera de sistemas, egresada del MBA, y bueno, experta y conocedora en los temas de innovación, ¿no? Como ahí ustedes pueden apreciar pues, sus datos de contacto. Ella terminó la maestría en Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas, Diseñadora Publicitaria. Bueno, también posee, ¿no?, certificaciones bastante importantes y relevantes en estos temas, como Innovation Management, Design Thinking, Digital Marketing, Scrum Master y Kanban, ¿no? Si ustedes desean tener alguna, digamos, una comunicación posterior, pueden hacerle más consultas con respecto a este tema u otros temas que ella domina. En pantalla ustedes pueden apreciar ahí sus datos de contacto, ¿no?, su correo electrónico y su perfil de LinkedIn. Adelante, Carmen. Gracias, Dante. Buenas noches con todos, bienvenidos. Justamente el día de hoy vamos a tocar el tema de innovación social y bueno, yo les quería contar un poco de mi experiencia con la innovación social, ¿no? Bueno, básicamente yo soy trainer del curso de innovación, gestión de la innovación aquí en Director Global y también en otras instituciones. Y les quería mostrar un poco de cómo yo trato de un poco utilizar esos elementos y vamos a ver que una de las problemáticas que también están dentro de lo que es la sostenibilidad y lo que nos menciona la ONU, las Naciones Unidas, en todo caso es el tema de qué hacer con las botellas de vidrio, con las botellas de plástico, con los cartones, con todo aquello que se pueda reciclar, ¿no? Y que causa un impacto ambiental. Entonces, una de las problemáticas que también se consideran mundiales es el tema del uso del plástico, del vidrio y todo aquello que pudiera ser degradable, pero en un muy largo tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, de manera personal, en mi tiempo libre, hago estas botellas que ustedes pueden ver en pantalla. Me gusta reciclar botellas y cuando tengo algún tiempo me gusta pensar cómo podría decorarlas. Por ejemplo, yo las hago de esta manera, las pinto a mano, ¿no? Y yo las hago desde hace varios años. No las hago de manera comercial, pero sí de manera como un hobby. Y las pinto de diversas maneras, ¿no? Utilizo de alguna manera estoy reciclando el vidrio y utilizándolo como objeto decorativo. Por ahí en alguna oportunidad me pidieron venderlas, pero bueno, en alguna oportunidad las he vendido, pero en realidad lo hago más por hobby, ¿no? Ese es un hobby que yo tengo, me gusta crear con el material reciclado y como ven acá también tenemos una especie de joyero que también está hecho con una cajita de plástico que es de material reciclado, por ejemplo, ¿no? Y pintado a mano. De esa manera, yo trato de, aparte de reciclar el cartón, las botellas de plástico y todo aquello que pueda utilizarlo para hacer aquellas manualidades que me dan tranquilidad en mi tiempo libre, por ejemplo, ¿no? Y que me da un gusto poder realizarlas y pintarlas y de repente algún día cuando lo decida, de repente comparta con ustedes en algún webinar, en algún momento, cómo se hacen este tipo de cosas, ¿no?
En Director Global, nosotros estamos comprometidos también con el tema del reciclaje y con el tema de los temas sociales también. Y por eso justamente hacemos cada cierto tiempo webinars gratuitos como este, con la finalidad de que aquellas personas que están interesadas en estos temas se puedan enterar un poco de cómo es la innovación en sus diferentes aspectos. Y no solamente tocamos temas de innovación, sino también temas de gestión de proyectos, de logística, de design thinking, entre otros. Y eso, por ejemplo, a mucha gente les ha servido para poder también mejorar su emprendimiento o también pensar en otras oportunidades que puedan servirles para emprender, ¿no? Entonces, aquí tenemos una frase que he elegido, que es justamente: el hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el coraje de perder de vista la costa. Si nosotros no salimos de nuestra zona de confort para empezar a experimentar con aquellas cosas que de repente nos llaman la atención, empezar a investigar, empezar a curiosear y empezar a tratar de resolver algunos problemas que aquejan, de repente no podamos resolver el problema completo porque es demasiado grande. Los problemas sociales son demasiado grandes. Sin embargo, podemos hacer algo para mitigar un poco ese problema. ¿Y cómo lo logramos? Con innovaciones sociales que luego se conviertan en productos o servicios que luego salen al mercado y que benefician a muchas comunidades, tanto del Perú como del extranjero, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con eso el día de hoy. Primero veamos cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo estaba el mundo el año pasado? ¿Cómo estaba el mundo hace un tiempo? ¿Y qué era lo que le preocupaba a todo el mundo, ¿no? ¿Qué era lo que preocupaba a las personas, los gobiernos? Por ejemplo, en España, esa es una actualización a octubre del 2019. Ellos decían, ¿no? En uno de los diarios: la polución en España causa 20 veces más muertes que las carreteras. La mortalidad prematura por los contaminantes alcanzó en el 2016 la cifra de 34.300, con un descenso de 4.200 casos respecto al 2015, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y acá nosotros nos vamos a dar cuenta que en países como Alemania, Italia, Polonia, Francia, Reino Unido, Rumania, España, y ya en menor rango Suiza y Dinamarca, tienen muchos problemas por muertes prematuras atribuidas a partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno y ozono. Ahí vemos que la cantidad realmente es grande, ¿no? Para ver son 20 veces más muertes de las que hay en esos lugares por accidentes automovilísticos, y en realidad es un problema que lo tienen allá y que vamos a ver que nosotros también lo tenemos, aunque de repente por la coyuntura actual no le estemos prestando tanta atención, ¿no? Otro de los problemas que sacudieron el mundo y que a todas las personas que queremos a los animales, yo también soy una mascota lover, ¿no? Tengo mis dos mascotas a las que quiero mucho, y ver, por ejemplo, koalas que sufren, que están quemados a causa de los incendios que se realizaron en Australia debido al cambio climático. Eh, es una tristeza, ¿no? Porque no solamente es el campo verde lleno de árboles que se incendió, sino también es la gran cantidad de animales que fallecieron, o que en su defecto los rescatistas pudieron hacer algo para evitar que mueran, ¿no? Pero muchos de ellos sí fallecieron, y eso, por ejemplo, hace un cambio en cuanto a el ecosistema de los animales, por ejemplo, ¿no? Que también es importante para la supervivencia del hombre en este planeta. Además de eso, nosotros vamos a ver que el mundo se enfrenta a una extinción masiva de especies, ¿no?
1 millón de especies están en riesgo de extinción, dice la ONU, en un desalentador reporte sobre biodiversidad y ecosistemas. Los autores del informe son científicos de 50 países que relacionaron como causa al ser humano. O sea, nosotros mismos, de alguna manera, con todo las cosas que hacemos, estamos perjudicando de manera nociva a la fauna y flora que existe en nuestro planeta, ¿no? Es por eso que muchas especies están en peligro de extinción desde hace ya buen tiempo. Algunas ya están casi por desaparecer. Otra de las noticias que azotó en el 2019, ya por agosto, es por qué se quema la Amazonía y qué consecuencias va a tener. Si ustedes recuerdan, en las noticias salió que en Brasil, en la región amazónica, se habían dado incendios forestales. Habían sido los peores incendios que se habían dado en estos últimos años. La deforestación que se ha disparado en Bolsonaro es la principal causa de la oleada de fuegos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a los que están entrando recién. Ahora veamos cómo está el Perú. El Perú es el país con la peor calidad de aire y Santiago la capital más contaminada en Latinoamérica. Si hay algo bueno, si es la única cosa buena, podríamos decir que trajo el tema de la coyuntura actual que estamos viviendo debido a la pandemia, que es un problema mundial, ¿no? y que afecta a todos en el mundo, es que justamente el Perú estaba justo en el 5º lugar del ranking de los países más contaminados. Teníamos el 28% de contaminación. El país más contaminado era Bangladesh, luego le seguía Pakistán, luego le seguía India, Bosnia y luego seguía Perú. Entonces ahí tenemos los países y las ciudades, las capitales más contaminadas. Estaba Nueva Delhi en India, Dhaka en Bangladesh, Kabul en Afganistán, Santiago de Chile, Sofía, Bulgaria, Lima, Perú. También estamos ahí en otro puesto también, ¿no? Y también era una de las ciudades más contaminadas, la ciudad de Lima, para todos los que vivimos en ella. Ahora, en el 2019 se hizo un estudio por la Defensoría del Pueblo, donde se detectaron 183 conflictos sociales en el Perú. 135 son conflictos activos y 48 son conflictos latentes. De esos, 115 eran socioambientales, 19 eran de asunto de gobierno, 17 de gobierno local, 11 de comunal, y así vamos bajando en la escala de los problemas. Pero los conflictos mineros, según la Defensoría del Pueblo, eran 73 conflictos mineros que se daban a nivel de todo el Perú. Entonces, esta es otra problemática también que es importante tratar de hallar alguna alternativa de mitigación o solución para este tipo de conflictos. Otro problema que detectó, conflicto que detectó la Defensoría del Pueblo, eran los 189 conflictos sociales en el mes de mayo de este año. O sea, este año, en mayo, en el 2020, se dieron 189 conflictos sociales. Imagínense la importancia de la innovación social para tratar de hacer cosas que podamos que nos hagan permitir que la población de alguna manera ya no muestre tanta disconformidad debido a todos los problemas que se están suscitando, ¿no? Entonces, aquí también tenemos otro cuadro donde la tasa de pobreza retrocedería a los niveles de hace 10 años. Este, por ejemplo, de la Cámara de Comercio del Perú, es del 30 de octubre, o sea, reciencito nomás de aquí la semana anterior, y nosotros vamos a ver que nuevamente la evolución de la pobreza monetaria, estamos regresando
a lo que era hace 10 años más o menos, ¿no? Hace 10 años era 31% y ahorita estamos en 30%. Estaba bajando esta evolución de la pobreza monetaria hasta el año pasado, donde estábamos en un 20%. Y hasta el 2020, hasta donde se ha hecho el estudio, es una estimación, se ha hecho al 30%, lo cual quiere decir que son 10 puntos adicionales en donde se está viendo una pobreza mayor que el año pasado. ¿Cuáles son las brechas de infraestructura y equipamiento en salud? Debido a la coyuntura que estamos viviendo, y seguramente ustedes han visto en los noticieros, ya sea por televisión, por radio, por redes sociales, por periódicos, revistas, que o también de repente han tenido un familiar o lo han vivido en carne propia, que la capacidad instalada es inadecuada, tanto en las entidades de salud de nivel 1 como en los hospitales, en los institutos especializados, en los laboratorios del INS, en los laboratorios regionales, en las unidades orgánicas, en los sistemas de información, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener que, hay una proyección, hay una meta para el 2023 y es justamente reducir esa capacidad instalada inadecuada, esa ocupación inadecuada y esa funcionalidad inadecuada. Y para ello se requieren establecimientos adicionales y que aquí en este cuadro nos están diciendo el porcentaje de establecimientos adicionales que son requeridos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el principal problema, después de habernos visto que de alguna forma el tema ambiental era un gran problema, pues este año el gran problema ha sido la salud, definitivamente, ¿no? Otro problema que también se ha detectado este año, según la Cámara de Comercio del Perú, que dice que los proyectos de banda ancha paralizados dejan a 681.444 personas, 186 distritos, 1.316 localidades, 1.440 instituciones educativas, 126 comisarías y 749 centros de salud en el aire. Es decir, nos hace falta terminar esos proyectos de banda ancha, terminar por el gobierno, para que todas estas personas, entidades, comisarías y centros de salud involucrados tengan esa facilidad de la banda ancha para que puedan realizar también sus propias transacciones o los propios, todo lo que se puede hacer con el Internet, ¿no? Y acá nosotros vamos a ver que hay proyectos regionales, hay proyectos de la selva, también hay proyectos regionales paralizados, por ejemplo, como en el caso de Tumbes, de Piura, de Cajamarca, que son en millones, son 523.7 millones de soles que están paralizados este año, ¿no? Es bastante lo que se ha paralizado debido a la pandemia y ese es un problema grande, es un problema social también grande, ¿no? Entre 7 y 8 millones de peruanos no tienen acceso a agua potable. No solamente eso ocurre acá en Lima, sino también ocurre de manera más frecuente en provincias, porque hay zonas donde definitivamente todavía el agua potable no ha llegado. Es otro problema que está por resolver. El Perú es uno de los 20 países más ricos del mundo en agua. Sin embargo, este recurso se encuentra distribuido de manera heterogénea en el territorio y no se ubica necesariamente en los lugares donde existe mayor demanda. Así, en nuestro país, la costa peruana concentra más del 70% de la población, pero solo cuenta con un 1.8% del total de agua que se produce. Entonces, como ven, tenemos muchos problemas que tratar de resolver y mediante la innovación social nosotros podemos tratar de hacer acciones, crear proyectos que mitiguen de alguna manera o bueno, desaparecer es un poco difícil por la magnitud del problema, pero por lo menos ayudar de repente a un sector de la población
a reducir esa problemática. Hay muchos emprendimientos, hay startups que alrededor del mundo han trabajado con con entidades gubernamentales, con fondos de inversión, para de alguna manera, en algunas zonas geográficas del mundo, reducir estos problemas sociales que hemos mencionado a lo largo de esta presentación, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas de riesgo a corto plazo? Esto, por ejemplo, es del 2007 al 2020. O sea, la mayoría dice que las olas de calor extremas son un problema, la destrucción de ecosistemas son otro problema, la salud afectada por la contaminación es el otro problema, y este cuadro salió antes de que viniera la pandemia. Entonces, aquí, por ejemplo, no está la salud por el tema de la pandemia, pero es un problema que realmente ha afectado muchos negocios, muchas empresas y a mucha población, ¿no? La crisis del agua es algo que sigue afectando, y los fuegos incontrolados. Ya hemos visto las noticias de los fuegos que han destruido bosques enteros y han matado a muchos animales que vivían dentro de esos lugares, ¿no? Ahora, nosotros estábamos enfocados antes del problema de el coronavirus o la pandemia, se estaba enfocando más al tema ambiental. Si nosotros vemos aquí todo lo que está en verde, nosotros vemos aquí lo que está en verde, esto de aquí, nos vamos a dar cuenta que la mayoría está enfocado en lo ambiental. Eso es lo que se esperaba enfocarse en este año, en el tema ambiental, en la pérdida de biodiversidad, en el fracaso de la acción climática, el tiempo extremo, el desastre ambiental por el hombre y el desastre natural. En el 2019, por ejemplo, lo tecnológico era lo que predominaba, con avances tecnológicos, ataques cibernéticos, fraude o robo de datos, desglose de infraestructura de información. El tema de la sociedad es algo que preocupaba más en años anteriores. Sin embargo, es algo que en nuestro país aún todavía nos preocupa, ¿no? Nos preocupa la delincuencia que está aumentando, nos preocupa la pobreza, nos preocupa el empleo, que son otras cosas que no, no precisamente vamos a decir que abundan, ¿no? Y el hecho de que no abunde un empleo formal hace que muchas personas se decidan por empezar a hacer actividades informales, y eso también no es bueno para hacer crecer a un país, ¿no? Entonces ahí tenemos varios problemas que tratar de solucionar. Y bueno, después de haber visto todos estos problemas que han afectado al mundo y han afectado al Perú, ya en el 2020 estamos con este problema, nos encontramos con el problema de la pandemia. Si bien nosotros estamos en una curva que está disminuyendo, algunos dicen que va a haber una tercera ola, ¿no? Aquí vemos dos olas. Esta es del Perú el 30 de octubre del 2020. La tendencia está bajando, pero algunos dicen que podría haber una tercera ola si es que en diciembre la gente se descuida y empiezan a tener actividades grupales o actividades no permitidas en estos momentos, ¿no? Y también por el tema de que ya están abiertas para ciertos viajes, tanto desde Lima, provincias, como de provincias a Lima, y también hacia el exterior, ¿no? Entonces, ahora, los principales países que están afectados hasta el 30 de octubre del 2020 son Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Francia, España, Argentina, Colombia, Reino Unido, México, que están antes que nosotros. Nosotros estamos después de México, Perú, porque como la curva está bajando, digamos que hay otros países que han tenido un rebrote
¿Por qué? Lamentablemente ellos han pensado que ya han tenido controlada la pandemia y han empezado a hacer actividades presenciales, como la ida al colegio de los niños, de los jóvenes, y al colegio y a las universidades, el abrir totalmente los restaurantes y otros lugares de esparcimiento, los cines, por ejemplo, y ahí es cuando de nuevo ha venido otra vez otra ola de rebrote de esta pandemia, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque este año, por ejemplo, lo que nosotros no queremos, ninguno quiere que haya otra ola, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado para que esa brecha siga bajando y no suba. Ahora, ¿cuáles son las Naciones Unidas tiene 17 objetivos para transformar nuestro mundo? Ellos, por ejemplo, nos hablan del desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia, para no dejar a nadie atrás. Es importante que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos para el 2030. Si bien esto son objetivos de los países que están dentro de la ONU, nosotros también estos 17 objetivos de transformar nuestro mundo podrían convertirse para aquel que quiere hacer innovación social en oportunidades para generar emprendimientos sociales, emprendimientos que ataquen algún problema, de repente no en toda su dimensión, pero sí una parte del problema. Y vamos a mencionar cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible que nos menciona las Naciones Unidas. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, el número 1 es el fin de la pobreza. ¿Cuánto podríamos hacer nosotros simplemente donando aquello que no usamos? Todos tenemos aquellas cosas que de repente para nosotros nos parece que ya nos gusta, ya no nos sirve, pero a otra persona que lamentablemente es pobre, eso que está usado simplemente por decir, es por hablarles de un zapato. Unos pares de zapatos que están gastados, que ya se están riendo, la suela se abre, de repente tú dirás, no, esto ya está roto y ya no se puede usar. Pero de repente la otra persona que es pobre simplemente mira el zapato y ve que puede cambiar la suela del zapato, porque hay personas que realizan el cambio de las suelas del zapato. Ahora, y que el cuero del encima está bien. Hacen esas modificaciones y vuelven a usar el zapato de la talla de su preferencia, ¿no? De la talla, si coincide con la talla de esa persona. Ahora, lo ideal sería donar aquello que no usamos, es decir, aquello que no, aquello que todavía puede servirle a otra persona, que le puede dar otra nueva utilidad. Más de 700 millones de personas todavía viven en la pobreza extrema y con esta pandemia probablemente hayan personas que también, de lo que estaban subiendo a una población de clase media, bajen del nivel C al nivel D o si estaban en el nivel D, bajen al nivel E. Entonces, una forma de mitigar eso es ayudando a esas personas que realmente lo necesitan, ¿no? Reduce el desperdicio de comida y apoya a los agricultores locales. Un tercio de los alimentos del mundo se desperdicia mientras 821 millones de personas están destruidas. A veces tú dices, no, bueno, algunos restaurantes no tenían la costumbre de desechar la comida. Y lo que se ha hecho, por ejemplo, en otros países es que cuando es bastante lo que van a botar, pero que todavía está en buen estado, lo donan para organismos ONGs o casa de niños
y que para que puedan alimentarse ese día, ¿no? Antes de que el producto se eche a perder. Entonces, de alguna manera están tratando de reducir ese desperdicio de comida. Otra cosa que se puede hacer con el desperdicio de comida es compost, por ejemplo, ¿no? Haz tu propio compost, tu propio compost, que es un abono orgánico que, que para los agricultores puede servirles, ¿no? Y creo, y si no me equivoco, hay una web que trata sobre eso, sobre cómo realizar tu propio compost y que tú puedes donar ese compost para que los agricultores puedan mejorar por ejemplo, sus plantas, la tierra de sus cultivos y de esa manera estás ayudando a los agricultores locales. Otra cosa es el tema de la vacuna. Vacuna a tu familia. ¿No? Es importante, se han dado en nuestro país, en Lima por lo menos ya un caso de difteria y de una enfermedad que había desaparecido hace 20 años, ¿no? La gran pregunta es cómo se contagió esta niña de una enfermedad que desapareció hace 20 años. Y lamentablemente la niña falleció. ¿Y cómo es así? Y bueno, los padres también contrajeron la difteria, lamentablemente. Eh, las vacunas son importantes para los niños en las edades adecuadas, ¿no? Entonces, si estás en las posibilidades de vacunar a tu hijo hazlo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, todos estamos esperando la vacuna que va a venir para el tema del COVID, ¿no? Del COVID-19. Pero, sin embargo, hay culturas y religiones que lamentablemente no quieren aceptar que a sus hijos les pongan vacunas, porque tienen el pensamiento de que va a hacerles daño, de que los van a dejar estériles o que va a pasar algo con ellos si es que toman la vacuna, que se van a morir o que se van a enfermar, en lugar de prevenir alguna enfermedad. Y eso ocurre mucho en la población por el tema del nivel cultural o el nivel educativo, o también por el tema de alguna religión específica, ¿no? Entonces, ahí es donde los médicos, donde el sector salud necesita apoyo para que toda la población realmente se vacune contra las enfermedades principales y no ocurra el caso de esta chica, de esta niña, que contrajo difteria de una enfermedad que hace 20 años había desaparecido en el Perú. Otra cosa es la ayuda a educar a los niños en tu comunidad. Yo les recomiendo que vean el concurso Play, Desafío Play, que ya tiene sus ganadores, creo, o va a tener sus ganadores en estos días. Y este es del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ellos están proponiendo varios aplicaciones para celulares, aplicaciones web, para la educación para niños y adolescentes. Son aplicaciones donde pueden aprender como jugando con realidad virtual, realidad aumentada, que pueden aprender también con otras actividades que pueden ayudar al niño o a la niña no solamente a aprender diversos temas, sino también a aprender a programar, por ejemplo, ¿no? Empodera a las mujeres y a las niñas y defiende sus derechos. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual. Lamentablemente, con esta pandemia se han incrementado los casos de violencia en las mujeres, adolescentes o niñas, ¿no? Y eso es algo que no debería suceder en estos tiempos ya, ¿no? Sin embargo, se sigue dando. Y eso es algo que se tiene que tratar de prevenir. Otra cosa es la falta de agua, ¿no? No solamente en el Perú falta agua, sino en muchos países de subdesarrollados o que tienen pobreza o pobreza extrema,
ocurre la falta de agua que afecta a más del 40% de la población. Aquí, por ejemplo, yo les recomendaría ver el documental de Netflix que hablan sobre Bill Gates. Si bien a Bill Gates lo ponen como la prensa, ¿no? En algunos momentos la prensa lo sataniza, en ese documental se ve que él hace concursos o hace iniciativas para limpiar, tratar de lograr limpiar el agua lo más con emprendimientos de otras personas, ayuda a ver innovaciones en cuanto a mejorar la calidad del agua. Porque en países como África, por ejemplo, el agua es completamente sucia, porque las personas ahí hacen todo, desde utilizarla para comer hasta lavar su ropa, hasta hacer sus necesidades primarias y eso también contamina el agua. Y él se dio cuenta de que esa era la razón principal de por qué la gente de esos países tenía enfermedades o tenía enfermedades, ¿no? Y de por qué él, de alguna manera, con su organización de Bill y Melinda Gates, lo que hacía era básicamente, primero, ver el tema de las vacunas para la poliomielitis, porque eso era otro mal que afectaba también a los países del África y de la India. Sin embargo, hubo muchos problemas y luego siguió investigando hasta que se dio cuenta que el motivo principal era la falta de agua y desagüe, agua limpia y desagüe, pozos de agua limpia y desagüe, y empezó a invitar a que otros participen de concursos y que puedan dar solución a estos problemas, ¿no? El problema sigue existiendo lamentablemente, pero ahí está, existen emprendimientos que han tratado de darle solución a estos temas. Otro está el uso de electrodomésticos e iluminación eficientes. 3.000 millones de personas no tienen acceso a tecnologías ni combustibles limpios para cocinar, ¿no? Ya hemos visto en anteriores años que hay emprendimientos que se desarrollan justamente para dar, por ejemplo, la alternativa que era la energía solar, ¿no? El tema del ahorro de la electricidad a través de focos ahorradores, ¿no? Y eso, por ejemplo, también hay una deficiencia de el uso de la electricidad en diversas partes del Perú y del mundo, ¿no? Crea oportunidades laborales para los jóvenes, ¿no? Muchos de los emprendimientos y también de los programas que existen del gobierno y de otros y en otros países también están enfocados a crear oportunidades de estudios o laborales para jóvenes de menos de 25, ¿no? Solamente que tienen que investigar, tienen que ver dónde hay esas oportunidades para poder acceder a becas o acceder a un trabajo decente y de crecimiento económico. Y de paso que también puedan contribuir con su comunidad, ¿no? La infraestructura básica es algo que en muchos países en desarrollo todavía no cuentan con carreteras, agua, saneamiento y electricidad. Eso es algo de lo que se sufre en diversas partes del mundo y también en el interior del país y también en algunas zonas de acá de Lima. Entonces, eso, por ejemplo, se está haciendo obras, pero poco a poco, pero lamentablemente en el Perú no tenemos la velocidad de ver construir un puente en una semana o ver construir un edificio en una semana, por decir. Y en cambio tenemos proyectos que iniciaron con 2 años, ¿no? Pensando que iban a durar 2 años, 3 años, 4 años, y luego se extendieron a los 6, 8, 10 años. Por diversos motivos, en ciertas etapas no se avanzó con el proyecto y se dejaron a medio hacer, ¿no? Y luego, después de que han pasado 2 años, 3 años, se han retomado y se ha
y se ha tratado de terminar de construir o edificar, ¿no? Entonces, eso también es un problema que afecta. Y en todos esos problemas que les estoy mostrando, hay también pequeñas oportunidades o grandes oportunidades donde también podemos de alguna forma hacer emprendimientos que contribuyen a solucionar algunos de estos objetivos que estamos viendo. Otro de los objetivos es apoyar a las personas marginadas y necesitadas. El 40% más pobre de la población mundial gana menos del 25% de los ingresos mundiales, ¿no? Eso también es algo que preocupa a la población mundial. Otra tendencia es el ande en bicicleta, camina o usa el transporte público. 9 de cada 10 personas que viven en ciudades respiran aire contaminado. Nosotros nos hemos dado cuenta gratamente y seguramente si usted es de Lima o de cualquier otra parte del mundo, se debe haber dado cuenta que cuando ha habido cuarentena, el aire se limpió. Es más, acá en Lima pudimos ver nubes, se vio el cielo más limpio, parecía un cielo de la sierra, mucho más limpio, menos contaminado. Empezaron a aparecer nuevas aves, en el mar empezaron a aparecer nueva fauna que no aparecía. Se veía el mar mucho más limpio, ¿no? Y todo gracias a que en esos días no hicimos uso de el material contaminante o de como los vehículos, ¿no? Recicla el papel, el plástico, el vidrio y el aluminio. En el 2050 se necesitaría el equivalente a casi 3 planetas para mantener nuestro estilo de vida actual. Por eso es que se están tomando medidas en todo el mundo, ¿no? Y es por eso que se ha dado el tema de por qué nosotros, en vez de utilizar plástico, mejor utilizamos, por ejemplo, bolsas de tela, ¿no? Que es mucho más degradable, ¿no? O cambiar, y algunos han cambiado el plástico que se degradaba antes en más de 1000 años por otro que se degrada en 100 años, por decir, ¿no? Aún es mucho tiempo todavía para que se degrade, pero tenemos la alternativa de utilizar productos que sean degradables, ¿no? En el caso de Actúa Ahora para frenar el calentamiento global, las emisiones de dióxido de carbono, CO2, han aumentado casi en un 50% desde 1990. Eso es algo que ha preocupado a muchas personas, a personas responsables, a los ecologistas sobre todo, el tema del calentamiento global. Y por ejemplo, en el caso del calentamiento global, esto también produce en la piel de las personas que están expuestas a esas zonas donde el calentamiento global es más intenso, a problemas con la piel, por ejemplo, ¿no? El tema del cáncer de la piel u otros, ¿no? No uses bolsas de plástico para mantener limpios los océanos. Más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchaba, me decían, cuando escuchaba a unos amigos que veía hace algún tiempo, me decían que el tema de los pescados que están más cerca a la orilla están más contaminados y los pescados que están más al fondo del mar son los que están menos contaminados, ¿no? Y eso, por ejemplo, son algunos de los pescados que se dicen que tienen carne oscura y los pescados tipo lisa que tiene la carne blanca, pero lo que dicen es que están cerca a la orilla y se contaminan más, ¿no? Y a esa contaminación ha contribuido el plástico que dejamos en la playa cuando a veces íbamos a pasear o íbamos a pasar una tarde y no sabíamos qué hacer con esa basura y mucha gente la tiraba al mar, ¿no? La contaminación por petróleo también es otro, por derrames de petróleo, ese es otro problema también que se ha presentado. Planta un árbol y ayuda a proteger el medio ambiente.
Los bosques albergan más del 80% de todas las especies de animales, insectos y plantas del planeta. Por eso es tan importante, ¿no? Es tan importante, por eso lo sucedido en la Amazonía y lo sucedido en Australia es bastante preocupante para todas las personas que aman la naturaleza y que quieren cuidar al planeta. Defiende los derechos humanos. En el 2018, el número de personas que se encontraban huyendo de guerras, persecución y conflictos superó los 70 millones. ¿No? Hay una película que se está pasando en Netflix que dicen que podría postular para el Oscar, que es el juicio de los 7, no recuerdo muy bien el nombre, el juicio de los 7, trata sobre personas que no estaban de acuerdo con la guerra y que protestaron por no estar de acuerdo con la guerra, ¿no? Sin embargo, al momento de hacer el juicio no los escuchan, no los dejan defenderse y pasan condena, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una falta de los derechos humanos y eso es lo que se ve ejemplificado en esa película. Y la recomiendo que la vean. Es una película que la han estrenado recién a fines del mes pasado, algo así no recuerdo el nombre muy bien, no sé, a ver. Los 7 de Chicago, gracias, Leonardo. Sí, los 7 de Chicago, justamente, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se ve cómo no respeta los derechos de las personas y así, por ejemplo, hemos visto también problemas en empresas extranjeras que han contratado a niños para hacer sus productos en otras partes del mundo, ¿no? Por por algo muy pequeño, por un sueldo muy pequeño y que les impidía tener derechos y todo lo demás, ¿no? Entonces, ese es un problema. Acá en el Perú nosotros también tenemos ese problema porque tenemos muchos niños que lamentablemente tienen que verse obligados a trabajar desde pequeños porque no le alcanza el dinero a sus padres, ¿no? Entonces, eso también es otra realidad y a veces muchos de esos niños dejan de tener una infancia para empezar a pensar como adulto, ¿no? Pide a tu gobierno que aumente la ayuda al desarrollo. Lograr los objetivos de desarrollo podrían generar oportunidades de mercado por valor de 12 millones de dólares y crear 380 millones de nuevos puestos de trabajo para el 2030. Alianzas para lograr objetivos. Algunos ejemplos de emprendimientos que ayudan a la sociedad son los que les voy a mostrar a continuación. Hay un concurso que es Concitec, que es de Innovate Perú, que se lanza cada cierto tiempo. Y ese es un concurso que se hace acá en el Perú para las empresas y para las startups y que presentan sus proyectos sobre alguna temática. Este año, por ejemplo, prácticamente todos esos concursos han estado a principios de año, por lo menos, enfocados en resolver problemas referente a la coyuntura actual que tenemos, a la pandemia, ¿no? Entonces, de ahí han salido algunos emprendimientos interesantes. Por ejemplo, Nanovida es un emprendimiento de la región de Arequipa que en el 2019 recibió el cofinanciamiento del programa Innovate Perú del Ministerio de la Producción a través de su concurso Startup Perú, la 7ª generación. La nanotecnología es parte de la 4ª revolución industrial. Recuerden que en la 4ª revolución industrial ya estamos utilizando Big Data, inteligencia artificial, entre otros, ¿no? También llamada la industria 4.0. Ese es un producto que ellos tienen, un producto más comercial se podría decir. Sin embargo, no es el producto por el que ganaron el concurso. Este producto que es Dicton Plus es un producto higienizante que elimina virus y bacterias y hongos. Si nosotros leemos bien las etiquetas
de los desinfectantes que nosotros tenemos a la mano en la mayoría de los supermercados o en la mayoría de los lugares, vamos a encontrar que eliminan bacterias, pero no que eliminan virus. Y esa es la diferencia con este desinfectante. Y seguramente empezarán a salir más desinfectantes que digan que eliminan virus, ¿no? Pero que lo pueden probar también, ¿no? Entonces, esa es la tendencia, ¿no? No solamente eliminar bacterias, sino eliminar virus, porque es lo que preocupa en estos momentos a la gran mayoría de la población. Por ejemplo, Dicton Plus tiene amonio cuaternario 5 con nanopartículas de cobre, ¿no? Que es justamente y puede utilizarse y puede seguir matando microorganismos hasta por 2 semanas, ¿no? Se puede utilizar en dispersión, atomización, aspersión e inmersión. Ahora yo les quiero mostrar la página web de, de este emprendimiento que realizaron estas personas que se llaman Nanovida. ¿Y por qué es importante, no? Nanovida realiza procesos biotecnológicos. Ellos tienen un producto que es este de acá, gel acelerador de la cicatrización y antiséptico, que acelera 300% el proceso de cicatrización. Reduce el costo hasta 22 veces el tratamiento promedio, no necesita cadena de frío y no necesita hospitalización y biocompatible. No sé si ustedes han tenido alguna persona con diabetes en su familia o de repente o ustedes han conocido de los casos que han pasado en la televisión de personas que tienen diabetes. Pues bueno, a los que tienen diabetes hay un nombre que se le dice pie diabético, ¿no? El pie diabético, por ejemplo, el problema con las personas que sufren de diabetes es que las heridas que se producen en el cuerpo por algún problema que hayan tenido demoran en cicatrizar y demoran en sanar. Ellos necesitan un cuidado especial para que puedan sanar esas heridas, porque si no sanan, se infecta esa parte del organismo y puede resultar en casos lamentables, ¿no? Como hemos visto de repente en la televisión. Por ejemplo, este producto fue el ganador en el concurso de Innovate Perú en el 2019 y es un producto de nanopartículas que resuelve el problema de cicatrización de las heridas crónicas gracias a su fórmula que integra nanopartículas funcionalizadas con extractos naturales del Amazonas, ¿no? Entonces, esa es la propiedad. Tiene una capacidad antiséptica, eliminando la infección de la zona afectada, obteniendo una piel lista para la regeneración en la primera etapa. Y en la segunda etapa tiene una capacidad de acelerar el proceso natural de curación. Esto se obtiene porque sus principales componentes oxigenan la zona infectada y estimulan la migración de fibroblastos y la síntesis del colágeno, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, vemos aquí que tienen este producto que ayuda a las personas que tienen problemas para que se cicatricen sus heridas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es el descubrimiento que hizo Nanovida con la nanotecnología. Otra empresa que también podríamos de la cual podremos hablar es esta, es Pixel. Pixet, ellos hacen, por ejemplo, prótesis de manos, de brazos para niños que han sufrido la amputación de sus miembros. Y es una empresa que está acá en el Perú y que justamente también consiguió fondos de inversión para poder seguir realizando esta labor, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, adquieren la prótesis, ahí está la mano con el brazo, y sobre todo para, ya ustedes podrían imaginarse ponerse en los zapatos de las personas que han partido algún miembro. Debe ser muy doloroso y muy terrible. Este tipo de prótesis que ya se desarrollan aquí en el Perú, permiten que estas personas de alguna manera se rehabiliten y puedan sentirse
menos mal, ¿no? Y esto justamente se hace con impresión 3D. Ellos utilizan impresión 3D para fabricar estas prótesis, ¿no? Acá podemos ver varias fotos de estas prótesis, ¿no? Esta es la empresa llamada Pixet. Otra empresa, por ejemplo, es Veronica Technologies. Veronica Technologies está enfocada más que todo a hacer, es una plataforma de analítica inteligente. ¿Qué es lo que ellos hacen? Hacen reconocimiento de containers, reconocimiento de personas y objetos y reconocimiento de placas. Y también tienen otro software que es para, por ejemplo, plataforma de gestión de multimedios y monitoreo de medios tradicionales de TV, radio, prensa, online, Twitter, Facebook, YouTube, con transcripción automática, análisis cuantitativo y cualitativo, edición lineal. Entonces, ellos se dedican a todo lo que es su plataforma de reconocimiento de placas vehiculares, la identificación de comportamientos sospechosos mediante videoanalítica, reconocimiento de rostros y medición de tráfico. Esto es lo que hace su producto. Ellos también fueron uno de los que estuvieron dentro de estos concursos y que también están acá en el Perú y que son peruanos también, que están tratando de innovar también en beneficio de la población. Y uno que tiene que ver más todavía con el tema social es VIPA. VIPA es una app que reporta, notifica y haz patria, dice. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos, por ejemplo, tú puedes descargarte la app y firmar un incidente. ¿Qué tipo de incidente? Por ejemplo, vehículos mal estacionados, faltas de peatones o autoridades, transporte público, vehículos en movimiento, pistas y veredas en mal estado, mascotas perdidas de repente. Tú grabas eso y lo subes al app y la autoridad correspondiente recibirá el video y serás notificado cuando se tome acción de ello, ¿no? Entonces, VIPA es algo que es muy necesario en estos tiempos donde la delincuencia abunda. Verónica, tanto VIPA como Verónica estuvieron concursando en diferentes. Innovate de Produce. Innovate de Produce. Sí, es de Produce, es del Ministerio de la Producción. Innovate. Todos estos son aplicativos que participaron en estos concursos, ¿no? Y justamente les quería mostrar eso, ¿no? Que hay aplicaciones, hay formas de hacer, de repente no, con esto de repente no se va a resolver todo el problema, pero ya es una iniciativa que ayuda en algo a resolver un poco el problema que tenemos con la delincuencia, con las pistas en mal estado, con las faltas de los peatones, con los vehículos mal estacionados, lo que pasa en el transporte público, lo que pasa con los accidentes peatonales o los accidentes de los vehículos en movimiento, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es algo que ya es una realidad, ¿no? Si desean, ustedes pueden descargar en Apple o Google Play y bueno. Bueno, voy a volver a la diapositiva. A ver. Muy bien. Bueno, de esto ya hablamos, así que vamos avanzando. Para los que quieren su dirección de estas páginas, aquí está Pixet Corp, Verónica Corp y Pipa.io. Son emprendimientos que de alguna manera tratan de cubrir una necesidad social que hay en el país, ¿no? Y así como estos, hay otros emprendimientos. Hay otros, por ejemplo, que tienen que ver con el tema también de salud en poblaciones vulnerables y alejadas de las postas médicas, por ejemplo, como Mamás del Río, por ejemplo. No le he traído en esta ocasión ese ejemplo, pero de repente en otro webinar se los muestro, ¿no? Si desean, pueden buscar
buscarlo en internet como Mamás del Río y encontrar ahí toda la información acerca de ese proyecto, que lo que busca es ir a las zonas alejadas de la selva, ¿no? Donde no hay acceso a postas médicas para que los pobladores puedan atenderse, sobre todo aquellas personas las mujeres que están embarazadas, para que puedan prevenir tener un riesgo con el embarazo, por ejemplo. Y bueno, acá hay una frase que quiero compartir con ustedes, que es: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Y esto no solamente se aplica a los hombres, sino se aplica a las mujeres también. O sea, entonces hay que luchar, hay que estar permanentemente luchando, porque eso los hace imprescindibles. Es una frase de Bertolt Brecht, que fue un dramaturgo y poeta alemán, uno de los más influyentes del siglo XX, creador del teatro épico, también llamado teatro dialéctico. Bueno, antes de continuar con las preguntas de los asistentes, hay un anuncio que Dante va a hacernos sobre la labor que tiene director global con la educación de los profesionales en el Perú. Ok, Carmen, sí, en efecto. Estamos anunciando que este sábado 7 de noviembre, hay un pequeño error ahí en la fecha, se está iniciando el último Fast Track del presente año, este sábado 7 de noviembre a las 9 de la mañana. Ya contamos con varios inscritos, algunos de los cuales están presentes, ¿no?, en el webinar. Este último Fast Track está orientado pues a la preparación para el examen PMP, para que puedan resolver de manera adecuada, oportuna, puedan conocer los tips, los trucos, ¿no?, y la forma más rápida y apropiada de poder resolver una pregunta de examen de certificación PMP. Las clases son en vivo, van a ser los sábados y domingos. Empieza este sábado 7 de noviembre y termina el domingo 25 de noviembre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Incluye un certificado de contacto por 35 horas de capacitación, la asesoría para registrar sus proyectos ante el PMI, nosotros brindamos, ¿no?, esa asesoría, también un plan de estudios, una biblioteca virtual donde hay libros, también algunos papers para su lectura. El precio, bueno, solamente está en 650 soles, bastante económico. El precio normal de este curso pues rondaba por los 1000 soles. Sin embargo, por la coyuntura actual, por el COVID-19, esto ha sido rebajado a 650 soles, incluido el IGB. También incluye el acceso por 3 meses a un simulador, ¿no?, con más de 1800 preguntas. Así es, entonces los esperamos para este sábado 7 de noviembre. Bien, siguiente por favor. También queremos invitarlos a nuestro curso de gestión de la innovación internacional, online, también en vivo, donde incluye doble certificación, una por director global, por 24 horas o equivalentes a 24 PDU si tienes una certificación del PMI, y otra por la CertiProf, que a través del examen, una vez concluido el curso, pueden rendir el examen internacional de 60 preguntas, perdón, 40 preguntas en 1 hora de duración. Pueden acceder, ¿no?, a esa certificación internacional, hasta 2 intentos inclusive, para poder aprobarlo. Empieza el 5 de diciembre y culmina también el 22, días antes de Navidad. Las sesiones son los martes y jueves de 8 a 10 de la noche, 2 horas, martes y jueves, y los sábados de 2 a 6 de la tarde. También está con una super oferta. Su precio de inversión normal era de 1000 soles, ahora está en 650 soles. Incluye las clases en vivo, los materiales de estudio en digital y la doble certificación. Certificado por 24 horas, ¿no? Ustedes pueden inscribirse en las direcciones que figuran en pantalla. Muy bien. Adelante, por favor. Pueden armar su dúo. Si ustedes desean acceder a los 2 cursos, digamos, quieren prepararse en el Fast Track y quieren luego certificarse, ¿no?, en gestión de la innovación internacional,
pueden armar su dúo, ¿no? Y en vez de pagar 650 soles cada uno, sumando en este caso 1.300, pueden pagar 1.100 soles, ¿no? Y con ello pueden acceder a esos 2 cursos, el primer caso el Fast Track y el segundo, Gestión de la Innovación con la certificación internacional. ¿Ok? Listo. Aquí está el correo, informes@directorglobal.com y los teléfonos de contacto. Muy bien. Siguiente, por favor. Aquí queríamos mostrarles nuestra nueva plataforma, nuestra aula virtual renovada, nueva, en la cual ustedes van a poder acceder con un usuario y una clave para poder acceder a los contenidos, ¿no? Puedes mostrar, por favor, Carmen, el video correspondiente. Ok, como ustedes pueden apreciar, ahí se muestran los contenidos, ¿no? Los testimonios de las personas que han también accedido a los cursos y los materiales de un primer curso, en este caso es de Fast Track PMP, también van a estar ahí los demás cursos, tales como Gestión de la Innovación, Scrum Master, Design Thinking, entre otros, ¿no? Y bueno, ahí hay por cada sesión hay un test de 20 preguntas, donde ustedes van a poder acceder al cuestionario y van a poder comenzar a responder es una forma de preparación, ¿no? Una vez que han repasado los contenidos, van a tener que tomar su test correspondiente y poder irse preparando de manera adecuada para rendir de manera óptima el examen de certificación. En este caso son 25 minutos por cada test. Es necesario temporizarlo porque, recuerden, en un examen real de certificación PMP, ustedes van a tener 4 horas para resolver 200 preguntas, ¿no? Entonces, en promedio, son 1 minuto 12 segundos por pregunta para poder responderlas de manera adecuada. Entonces, los esperamos, ¿no? Tanto para Fast Track, que es el último del presente año, como Gestión de la Innovación, que también para cerrar, ¿no? El presente año con esas 2 importantes certificaciones, ya que como ustedes y como Carmen les ha mencionado, los profesionales, ¿no? Que tienen esas capacidades de innovación, van a ser los que de alguna forma ya vayan ganando, ¿no? Más espacios, les da mayores capacidades y habilidades para poder justamente participar en proyectos de innovación o de proyectos alineados al PMI. Bueno, algunos testimonios, ¿no? Donde, como pueden apreciar, ¿no? Acerca de los materiales y de los simuladores que han podido acceder. Ahí también tienen los teléfonos de contacto para que nos puedan enviarnos sus dudas y preguntas que tuvieran. Recuerden, nuestro correo es informes@directorglobal.com. Muy bien, muchas gracias. Siguiente. Bueno, también queremos invitarlos para el siguiente webinar, para el 21 de noviembre del 2020 a las 4 de la tarde, el sábado 21 de noviembre, con el tema Innovando tecnológicamente en las empresas, ¿no? Otro importante tema de innovación también, previo al inicio, ¿no? De nuestro curso de gestión de la innovación con doble certificación, una por Director Global y otra por CertiProf. Ok, hay algunas preguntas que amablemente nos han hecho llegar algunos asistentes. También, si tuvieran alguna pregunta, ustedes, por favor, pueden escribirlas en el chat. Ok. A ver, adelante, por favor, con las preguntas. Bien, José Jasso de México pregunta, ¿cómo podría medir la implementación de responsabilidad social en mi empresa? Sugerencias de KPI. Bueno, Dante, para poder establecer KPIs o indicadores de gestión en una empresa, ya sea para responsabilidad social o para cualquier otra área, necesitamos conocer bien primero cuál es el core business de la empresa, ¿no? Y de acuerdo a eso, establecer los KPIs. En el caso de responsabilidad social, yo recomendaría ver primero
cuántos, si es que estás trabajando con intraemprendimientos, es decir, emprendimientos que nacen de los propios trabajadores dentro de la empresa, cuántos de esos proyectos han llegado a la etapa de ejecución, por ejemplo, ¿no? Y cuántos se han culminado con éxito y cuál ha sido el beneficio percibido, ya sea por la empresa o por la comunidad beneficiada, ¿no? ¿Cuál ha sido el beneficio percibido? Es decir, en cantidades monetarias o en porcentajes, ya sea cuantitativos o en cualitativos, ¿no? ¿Cómo ha beneficiado a la comunidad? ¿Cómo ha beneficiado a las personas del área geográfica que has escogido para ayudar, ¿no? Eso, por ejemplo, puede ser un KPI, ¿no? Que puedes utilizar para medir de repente la responsabilidad social. Los proyectos que se han ejecutado, los proyectos que de repente han quedado descartados, los proyectos que ya están en su parte operativa y están funcionando y cuál ha sido el resultado que has obtenido de ellos, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. Vicente Portocarrero de Perú pregunta, ¿cuál es el fundamento de la innovación social? Bueno, la innovación social, como toda innovación, primero nace desde la creación de algo nuevo o la creación o el aumento de beneficios o hacer algo nuevo o convertir eso que está de manera existente eh, y darle nuevos beneficios para cubrir las necesidades en este caso, de la población que se ha visto afectada por el problema social. No hemos visto una cantidad de problemas que hay en la sociedad, de los cuales, según lo que nos dice la ONU, tú podrías empezar a tratar de buscar alguna solución para mitigar alguno de estos problemas, ¿no? Con los cuales ya tú podrías empezar a realizar tu proyecto de innovación social. Ahora, el fundamento de la innovación social es el tema de la transformación, ¿no? El transformar, darle calidad de vida a las personas y transformar también ese estado en que están, ya sea de pobreza o de violencia de género o de lograr mitigar esos problemas o en todo caso plantearse soluciones que puedan ayudar a cambiar el entorno en el que vive tu comunidad, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. Ulises Salazar nos dice, considera que para combatir la corrupción es necesario educar. ¿Qué me recomiendan para empezar a innovar en ello? Bueno, sí es necesario educar en cuanto al tema de corrupción, pero el tema de corrupción en el Perú y en el mundo es un tema más que todo que tiene una orientación política, ¿no? El problema que tenemos en el caso del Perú es que nosotros, o por lo menos muchas de las personas que están en nuestra sociedad, asumen que ser corrupto es casi normal y no debería ser así, ¿no? No deberíamos pensar que es algo normal o aceptado por la sociedad. Llegamos al colmo de ser una sociedad que acepte el tema de la corrupción, de decir, no importa que robe, pero que haga obras. O sea, no, no podemos aceptar ese tipo de cosas. En otras sociedades, en otras culturas, no es aceptado ese tipo de frases, ¿no? Ese tipo de frases, menos en la realidad. Lamentablemente, en la política que tenemos en nuestro país, se han descubierto muchos casos de corrupción y eso es lo que ha decantado en problemas, ¿no? En problemas en los partidos políticos y en todo eso. Es un tema más bien, yo lo pensaría como más político. Sin embargo, el tema de la educación sí tiene que ver mucho
porque no se puede aceptar que algo que está mal, darlo como bueno, ¿no? O sea, es como decir, ¿no? El que hace corrupción es aceptado y el que es honesto lo discriminan, le bulean y al que es corrupto lo premian. Así no podemos funcionar, pues en ninguna parte debería funcionar así. Y lamentablemente a mí me tocó escuchar con mucha tristeza hace un tiempo en la radio, y el año pasado me acuerdo que le pasó a un taxista que él había devuelto el dinero que había dejado el pasajero, había dejado buena cantidad de dinero y lo había devuelto al pasajero. Y en lugar de sentirse orgullosos sus vecinos, premiarlo y todo eso, ¿qué hicieron con el pobre hombre? ¿Qué hicieron? Le robaron su auto, ¿no? Entonces, y le robaron su auto y encima lo insultaron. Entonces, esas actitudes tienen que corregirse desde pequeños. El problema está en que mm, a veces, lamentablemente los padres, a veces por estar trabajando o por estar haciendo otras actividades, piensan que el colegio o que la universidad o que el instituto está para educarlos y no que la familia es quien tiene que educar a esos niños, a esos adultos o a esos jóvenes, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de roles, ¿no? Confunden el rol del profesor o el profesor te puede dar un consejo, pero no va a poder educar realmente al niño o a la niña porque eso es parte de la familia, ¿no? Entonces ahí es donde tendrían que empezar a, a manifestar que está erróneo el pensamiento de que la corrupción es buena, ¿no? Ok, hay Ujú, una pregunta en el chat de Daniel Leiva ujú. donde dice, ¿dónde registro mis proyectos de innovación social? Es decir, si lo tengo solo a nivel de ideas, ¿sirve? ¿Qué grado de implementación es necesario para llamarlo proyecto? A ver, nosotros con el curso de Innovation Management desarrollamos, por ejemplo, el tema del Business Model Canvas o el Lean Canvas. Tu- em, Ahí desarrollamos el modelo de negocio del proyecto de innovación. Si tú lo tienes en ideas, eso te va a servir bastante para poder aterrizarlo y, y convertirlo en un proyecto de innovación. ¿Y cómo nosotros convertimos en un proyecto de innovación? Pasando primero por la parte de innovación, los tipos de innovación, el tema de las metodologías de innovación para que tú conozcas cuáles son las metodologías de innovación existentes y cuál se puede adaptar mejor a tu proyecto, ya sea de innovación social o de otro rubro. Y en el caso de qué grado de implementación es necesario para llamarlo proyecto, normalmente las innovaciones son antes de que el producto salga al mercado. Es decir, puedes sacar una versión de prueba, ¿no? Con un pequeño grupo de clientes, pero ya cuando el producto o el servicio o el proyecto social se va a comercializar o a ser efectivo, ya se convierte más bien en un tema más operativo que un proyecto de innovación, ¿no? ¿Dónde registras tus proyectos de innovación social? Cuando ya lo tienes armado como un proyecto de innovación, eh, puedes registrarlo en COSITEC, por ejemplo, si tiene un impacto, si tiene un tema de investigación también. Y algo que les puede servir es que si tienen una empresa constituida y quieren involucrarse en proyectos de innovación, no solamente sociales, sino de cualquier otro tipo, porque el beneficio que les da el gobierno, por ejemplo, es al registrarlo en COSITEC, es reducirle el tema del impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no?
Entonces, al final del año les pueden devolver una cantidad de lo invertido. Entonces, ahí tienen que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Ok, Muy bien. vamos con la siguiente pregunta. Sí. Bueno, Guillermo Mascareño, desde Argentina, nos dice, ¿cómo aplicar la innovación social? Bueno, la innovación social la podemos aplicar. Sí, tenemos que encontrar cuáles son esos problemas. eh, Como hemos visto, hay una gran cantidad de problemas sociales, ¿no? Y están ahí. Y nosotros tenemos que ver qué parte de algún problema social que de repente nos interese más o que de repente nos sintamos identificados con ese problema, podemos aplicar la innovación social, ¿no? Aplicando cómo, primero descubriendo cuál es la necesidad o el problema que tiene, en este caso, el poblador, y luego empezando a armar un modelo de negocio que pueda hacer que nuestra innovación no solamente se quede en ideas o se quede en papel, sino que además podamos probarlo dentro de la comunidad a la que queremos ayudar, ¿no? Muy bien. Miguel Lucho pregunta, ¿cómo asegurar que el prototipo sea aceptado por los usuarios? Bueno, el prototipo ya es la parte final, por ejemplo, de las fases de design thinking. Normalmente, cuando nosotros tenemos un prototipo, el prototipo tiene que cubrir las necesidades bueno, en el caso de innovación social, cubrir las necesidades de la comunidad, del público al que queremos ayudar o al que queremos fortalecer, al que queremos sacar adelante. Y el prototipo tiene que corresponder con las necesidades del usuario. Si no identificamos bien cuáles son esas necesidades, probablemente la primera versión del prototipo tendrá que llevarse a una iteración, es decir, a una fase anterior para poder volver a, a presentar ese prototipo a los clientes en una versión 2, 3 o 4, cuantas veces sean necesarias para sacar el producto o servicio lo más cercano a lo que necesita el cliente. Ahora, específicamente, Miguel, en lo que tú estás preguntando y debido a que, bueno, yo conozco tu proyecto, te diría que tu prototipo para ser aceptado a los usuarios tendrías que mostrarle los beneficios que pueden conseguir en relación al cuál sería la competencia que tienes, ¿no? Pero esos beneficios de alguna manera tienes que tener pruebas de que esos beneficios son reales. No, tú haces un producto que tiene que ver con productos de alimentación para animales, por ejemplo, ¿no? Es lo que hace Miguel. Entonces, Miguel, yo te recomendaría que, que pongas a prueba tu producto, o sea, es decir, que pongas a prueba tu producto con una cantidad que es el usuario final, que es el usuario que va, el consumidor, que vendrían a ser los animales, y veas cómo reacciona, ¿no? Cómo después de un tiempo hagas ese experimento de que consuman tu producto sus animales, que aparte veas la reacción, vea si tienen algún problema o no con el producto alimenticio para ellos y, y puedas anotar aquellas cosas que van apareciendo en el camino, ¿no? Y tal vez puedas hacer la prueba con alguna granja o em, algún productor, ¿no? Algún productor que desee y que vea, ¿no? También que vea tu producto como algo que realmente le va a servir, ¿no? Muy Ahora, bien. sí. Uh-huh. Vamos con la siguiente pregunta. Ok, esa era la última pregunta. Entonces, agradecemos a todos nuestros participantes
del presente webinar, quienes formularon sus preguntas. Esperamos haber despejado todas sus dudas, ¿no?, con respecto al presente webinar. Esperamos, pues, que les haya servido de utilidad, ¿no?, el presente webinar. Ok, vamos con la siguiente, por favor. Ok. Recuerda, brindamos capacitación de alto impacto y alta calidad. Contamos con una plataforma online educativa, ustedes ya vieron, ¿no?, las interfaces. Brindamos talleres, cursos online para los profesionales como ustedes. Contamos con simulador de examen internacional. Somos centro autorizado, partners, ¿no?, de Certiprof también en Perú. Brindamos asesoría personalizada. Somos expertos en gestión de proyectos. Brindamos consultoría y asesoría para empresas y emprendedores. Capacitamos cursos y brindamos capacitaciones y cursos a la medida y formamos líderes que transforman. Si tuvieran consultas o más preguntas, en pantalla ustedes pueden apreciar los teléfonos de contacto, los números de contacto con el código de país. Pueden escribirnos a informes@directorglobal.com y nos pueden seguir en nuestras redes sociales: LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¿Ok? También internamente está corriendo una votación. Esperamos que ustedes puedan votar con respecto a 2 preguntas relacionadas con el webinar que Carmen ha expuesto, y básicamente están relacionadas con el tema de la innovación. Muy bien, Carmen, hasta algunos tus Sí, saludos finales. sí, mira, estoy viendo acá con lo que están respondiendo. Ya la mitad ha votado, por lo menos. Estamos viendo que sí, la mayoría considera que la innovación es importante para su organización, y también la mayoría considera que tan crítica es la innovación dada la coyuntura actual, la consideran como altamente crítica, ¿no? El Entonces, 88%, ¿no? sí, 88% el lo consideran que es alta 80% y que el es alta. 100% considera que es Ujú. importante. Sí. Entonces, Ujú. es hora de aplicar la innovación y sobre todo los invitamos después al curso de gestión de la innovación, ¿no?, que va a iniciar en el mes de diciembre Sí. para que puedan aplicar esos métodos y formas y herramientas que ha mencionado Carmen en el presente webinar. Exactamente, vamos a tocar varios temas interesantes referente a la innovación, y es gestión de la innovación, y van a tener la oportunidad de sacar su certificación internacional a través de Certiprof de Estados Unidos, y también obtener la certificación de director global válida por 24 horas o 24 PDUs para aquellas personas que ya tengan la certificación PMP y quieran realizar su renovación, ¿no? Y también vamos a contar con un simulador de preguntas de examen para que puedan practicar y estar preparados, y materiales oficiales también de la casa certificadora. Están cordialmente invitados, y bueno, con eso finalizaría la votación. Muchas gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Que tengan una bonita noche, y que tengan un buen fin de semana también. Espero que la situación mejore para todos. Esperemos que eso sea así, y espero verlos en el próximo webinar. Muchas gracias. Que tengan una bonita noche. Hasta luego. Muy buenas noches. Gracias, hasta luego, gracias a todos. Gracias. Gracias.